Hola, ¿qué tal amigos? Saludos para todos, con ustedes Damián Aquino, el cazador de noticias. Quiero compartir con ustedes una sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional que obliga al Estado Dominicano, al Ministerio de Interior y Policía, a otorgar la nacionalidad dominicana a 32 haitianos. Durante el gobierno del presidente Danilo Medina, ese decreto se había emitido y en ese momento contemplaba 700 inmigrantes haitianos. Ahora la sentencia del Tribunal Constitucional, la más reciente, ordena que sean solamente 32. Esto ha desatado un huéleme la tuerca, una cacería de brujas, y ha puesto patas arriba el sistema de justicia y el sistema jurídico dominicano, y de inmediato hay expertos en leyes, abogados de renombre que le han salido al frente. Conversamos en primera instancia con el abogado José Miguel Castillo Pantaleón. Sí. Tienen que escucharlo para que vean la posición de José Miguel en cuanto a este tema. Todo lo que yo advierto es por una razón cívica. Yo tengo unas herramientas intelectuales porque tuve el privilegio de la educación a cierto nivel y esa capacidad de análisis que se ve reforzada por ese conocimiento teórico me permite a mí advertir cosas. Todo el que tiene ese privilegio que carga sobre sus hombros una gran responsabilidad, que es abrirle los ojos a los demás. Como tú tienes que enseñarle a los demás que no están viendo lo que está pasando. Pero ¿qué pasa? El hombre vive repitiendo el mito de las cavernas de Platón. ¿Cuál es el mito de las cavernas de Platón? Que los hombres están como encadenados mirando hacia el fondo de la pared de la caverna. Y lo que ellos ven son formas, pero ellos no saben lo que está pasando detrás. Lo que está pasando en el mundo exterior, desde donde se proyectan las sombras, ellos no lo saben. Entonces, cuando una gente se zafa de esa cadena y les dice, le trata de explicar, miren, es que lo que ustedes están viendo aquí, a lo que ustedes están atendiendo, no es lo importante, es lo que está a la espalda de ustedes. Pero ellos ni siquiera entienden lo que tú le estás diciendo. Eso lo dijo Platón. El mito de la caverna, el ser humano es muy crédulo, muy ingenuo, está atendiendo a las cosas. Y la verdad, por eso usualmente le es difícil entenderla. Mira, Haití es una nación que ha hecho implosión. Como ha hecho implosión, es decir, que se ha colapsado hacia adentro, como acaba de pasar con esa discoteca. Adentro ha quedado atrapado toda una población en un espacio estrictamente insular, en los escombros institucionales. Todo ha colapsado, no funciona nada. No hay gobierno, no hay policía, no hay ejército, no hay economía, no hay nada. Sobrevive como puede o malvive una enorme cantidad de personas, millones de personas que en la desesperación están buscando hacia dónde ir. Eso es una realidad, eso no es una opinión. Exponerse a concentrarnos a nosotros en lo que causó eso es harto sabido, hay una multiplicidad de factores. Pero el hecho está, entonces, ¿quién absorbe las consecuencias de eso y la solución a corto plazo? Ese es el detalle. Entonces, en la única cosa en que están de acuerdo o articulada la comunidad internacional es en que ese problema lo absorba República Dominicana. Y es una cosa extraña que Rusia y China neutralicen, objeten, veten cualquier iniciativa en el Consejo de Seguridad de la ONU para que una misión de estabilización y de rescate de Haití tenga el músculo suficiente, no tiene el vigor. Y si ustedes ven las resoluciones con las que se aprobó esta misión, entre comillas, humanitaria de asistencia, que cabeza Kenia, a la que ni siquiera le han dado dinero, no hay recursos, es un chiste. Ustedes ven las reglas de combate y del uso de la fuerza, que son detalles que los periodistas no le están dando cuenta, es considerablemente más inferior en cuanto a su capacidad efectiva de fuego y de respuesta a lo que tienen las pandillas. Los soldados que van ahí van a un matadero, a morir sin gloria en un terreno olvidado de Dios, en una media isla. ¿Por qué está pasando eso? Porque tú tienes una guerra comercial entre los grandes titanes de la economía del mundo. Estados Unidos, Rusia y China tienen una guerra comercial.
y en otros órdenes, es la confrontación de bloques geopolíticos. Y aquí en el Caribe hay una confrontación, hay un tablero de rivalidad en la que República Dominicana es una ficha de desestabilización. De la medida en que se estabiliza la región del Caribe, eso es en los pies del imperio que está. Entonces tú tienes ahí adentro una situación que ha sido inducida desde fuera y desde adentro. Increíblemente, alrededor de ese desastre también se mueve un movimiento, se ha creado un movimiento económico, un modelo económico que es perverso, se llama capitalismo del desastre. El capitalismo del desastre es un modelo anormal, un modelo teórico, pero que te explica ese tipo de situaciones que son inducidas por los grandes intereses que generan lucro de grandes tragedias. Por ejemplo, hay un terremoto y se recauda de la caridad miles de millones de dólares. No, pero ¿y para qué vamos a utilizar ese dinero para rescatar ese pueblo y reconstruir esa media isla? No, yo mejor me los robo y financio una campaña electoral para la presidencia de los Estados Unidos. Y por eso tú entiendes lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Mientras más desastres hay con bandas y pandillas comprando armas y narcotráfico, es un almacén de droga. ¿A quién tú crees que terminan comprando de las armas? Al complejo militar industrial. Y tú tienes que entender en ese esquema que lo que le conviene al complejo militar industrial no es la paz en esta isla, le conviene una guerra. Todo aquel que se llame engaño estará, y dice que no entiende lo que yo estoy hablando, que uno es un histérico, está retrotrayéndose a 2000 años atrás al mito de la caverna de Platón. Eso está pasando. Entonces tú tienes hoy la manifestación, la expresión, la intervención, el discurso del canciller, que hay que felicitarlo porque lo que él dijo es verdad. ¿Qué le dijo él a un organismo multilateral? Ya solamente queda el 10% del territorio bajo un precario control del gobierno. Y hay una fuerza de pacificación que no tiene ni el músculo ni los recursos suficientes. No sé si has visto lo que ha terminado pasando con los carros blindados que enviaron para patrullaje. El blindaje es tan ligero que es perforado por los proyectiles de los pandilleros. Los matan adentro y han incendiado varios. ¿Por qué? Porque con el dinero que se estaban financiando las compras de esos equipos, se estaba vendiendo o entregando equipos de menor calidad, es decir, al mismo precio, quizás más caro, algo de mala calidad, porque es el modelo de capitalismo del desastre. O sea, tienes que entender ese tipo de desbarajuste en medio de ese modelo. Y tú tienes los grupos más liberales de izquierdas en Estados Unidos y sectores globalistas que financian aquí en la República Dominicana un discurso humanista para que la República Dominicana absorba Haití. Ahí hay comunicadores que cobraron muchísimo dinero de USAID. Tú sabes de lo que yo estoy hablando. De eso no se ha querido hablar, pero esa es la realidad. De hecho, yo tengo unos periodistas por ahí sometidos. Sí, pregunta. Tú vas a ver. No, te estoy diciendo lo que está pasando para que tú entiendas. Entonces se dice, señor, va a colapsar, está a punto de colapsar. En la zona de Mirabelé, eso tiene semanas que ha sido recogido por la prensa haitiana, porque aquí no se le da seguimiento a eso. Ese territorio ya fue ocupado por la banda de la Mosanju, los 400 Marozó. La Mosanju es el lugarteniente de un jefe de pandilla que está preso en la Florida. Atención, y se dice que su madre es dominicana, él habla español. Ese fue el del famoso secuestro de los 17 misioneros. Ese mismo. Él no es negro puro, él es un mulato. Anda con mucho oro y eso, igual que todos los demás jefes de pandilla. Ya él controla ese barrio de Mirabelé y otras zonas en donde los edificios del consulado dominicano ya han sido tomados. Es decir, la inmunidad diplomática de la legación consular dominicana ya fue vulnerable. El Estado haitiano no puede garantizarle la seguridad a nadie, ni siquiera un local diplomático. ¿Entiendes? Y en las derrotas sucesivas en escaramuzas de las tropas kenianas, los asesinatos a mansalvas de policías y la lenta pero continua pérdida de control de lo poco que queda a mano de la pandilla, que ya está siendo controlado, les ha envalentonado más. Es decir, ya ellos tienen el consulado dominicano cogido, a las tropas de Kenia que llegaron con mucho apoyo y las han puesto en desbandada, escondidos. Esos guardias kenianos escondidos que están. Eso está generando una dinámica. Y de este lado se están brindando
apariencias y políticas públicas totalmente equivocadas. Totalmente equivocadas. Y esa es la gravedad de que en un momento tan inoportuno el Tribunal Constitucional haya dado una sentencia como esa. ¿Por qué? Porque aquí los políticos, las pésimas políticas públicas han creado una intranación en la República Dominicana. ¿Qué es una intranación? Una intranación es un pueblo extraño metido dentro de otro y que eventualmente va a reclamar derechos. Fíjate que hay convocadas, que no he visto reacción de la autoridad, ya una marcha pasado mañana, en esta misma semana, el 27, reclamando derechos. ¿Por qué? Porque se le ha dado un pie de amigo. ¿Cuál es? El de una sentencia de amparo que le dice al Ministerio de Interior y Policía: usted tiene que juramentar como dominicano un grupo de 30 y tantos, de 750 haitianos, que fueron naturalizados por un decreto que no cumplió ni siquiera mínimamente, óyeme esto, con los requerimientos de la ley de la materia, que es la ley 1683 de naturalización, y ni siquiera con el cumplimiento pleno de lo que establece la ley 250-14, el decreto 250-14, que es el que aplica la ley 169-14, especial de naturalización, que es para aquellos casos de extranjeros que estaban en una de las categorías A y B creada por esa ley para resolver el problema de la enorme cantidad de haitianos, similares o en casos parecidos a lo de Juliana de Guiz, de la sentencia 168. Pero ya del momento en que tú le dices la ilegalidad genera derechos a 30 haitianos, ¿qué tú crees que piensa nosotros? Si tú estableces como principio que el Estado debe reconocer los derechos que están basados en la ilegalidad, tú estás poniendo el sistema jurídico patas arriba. O sea, a ese nivel de gravedad es que se llega con un precedente como ese. Fijémonos, se ha hecho conocida, ya hay manifestaciones, ya ellos están pidiendo que es a todos. Son sus derechos fundamentales. La nacionalidad es un derecho político. El estatus migratorio es una cosa que define soberanamente el Estado, que tiene control sobre los extranjeros, el ingreso, la permanencia y la salida. Es una facultad soberana del Estado. El Tribunal Constitucional acaba de decir, bueno, no importa que se viole la ley, no importa incluso que ese decreto esté demandado en inconstitucionalidad, lo ignora y brinca todo eso. Se brinca la ley, se brinca la Constitución y dice, no, es un derecho fundamental. La ilegalidad generó derecho. Eso es lo que está pasando. En esta situación, imaginemos lo que puede generar con un grupo de pandillas que ha sido poco recogido por los medios aquí. Hay otro jefe de pandilla en Haití que dijo que su próxima meta es rescatar a sus hermanos, los derechos de sus hermanos oprimidos en República Dominicana. Y cuando tú tienes una población que es incuantificada, porque las instituciones públicas que están supuestas a dirigir eso, aquí hay un censo que se hizo y no se sabe ni cuántos son. Y hay un Instituto Nacional de Migración que está dirigido por una persona que es un agente dirigido a la disfuncionalidad del Estado Dominicano. Entonces tú tienes un presidente nombrando comisiones de seguimiento e institucionalmente nada funciona, todo manga por hombro. Y un tribunal constitucional reconociéndole derechos sobre la base de ilegalidad a extranjeros. ¿A dónde vamos nosotros a caminar para allá? Eso no significa que yo deje de reconocer que la intervención del canciller estuvo excelente. Creo que sea de cada cual. Tú lees la sentencia, es todavía menos explicable, o por lo menos racional. Porque fíjate lo que ocurre. A pesar de que hay un informe del Ministerio de Interior y Policía que dice que ese decreto se fue dictado, atención, y otro del gobierno de Luis Abinader, que tiene una treintena también de haitianos, se quedaron sobre el escritorio en la consultoría jurídica, y él entre su primer decreto lo firmó cuando el viceministro de área de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario. Se quedaron en la consultoría jurídica del gobierno pasado. Así es, pero le dieron curso. Es decir, aquí los dos presidentes han metido la pata. Obviamente ellos no son abogados ni son responsables necesariamente del seguimiento administrativo de todo eso. Bueno, el viceministro de Interior y Policía de Naturalización y Migración, de Asuntos Migratorios y Naturalización, que es Juan Manuel Rosario, rinde un informe. ¿Lo conoces el informe? Pues te lo voy a mandar. Un informe que acompaña como prueba la acción en declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 262-20, que es el decreto de los 750 haitianos.
en el que señala que ellos hicieron una auditoría y en esos expedientes no se cumplió ni siquiera mínimamente con los requerimientos de la ley. No tiene ni siquiera documentación. Porque en el plan de regularización hay folders que lo que tienen sencillamente es la carpeta. No tienen un solo papelito. Y entregaron carnet a troche y moche. Digo, salvo que suframos de un episodio de amnesia colectiva, muy selectiva. Aquí nosotros vimos lo que fue el plan de regularización. Venían fletados los autobuses de Haití. Desde Haití. Ya que ya regularicé, directo a regularizarse, sin pasar por gozo, sin visa ni nada. Aquí no hubo control ni siquiera sobre la entrega de esos carnets. Aquí un carnet de esos se lo han clonado 30 veces a 40 haitianos. Que no se sabe ni quién es quién porque esa gente no tiene documentos. ¿Qué control hay? ¿Qué verificabilidad hay de la identidad de un portador de un carnet de eso? Es decir, cumplió o no cumplió. Eso fue un desbarajuste. Pero que eso se dijo, es el mismo abogado que te está hablando. Demandó eso en inconstitucionalidad por el desbarajuste que decreto 327, 13 del plan. Pero ¿hacia dónde nos lleva esta sentencia? Esta sentencia va a sembrar otra vez otro elemento que agrava aún más el desbarajuste institucional que hay. Y anda todo el mundo en Belén con los pastores. Y de nuevo, tengo que recordarte el mito de la caverna. Uno trata de explicarle a los que están encadenados, miren, es que ustedes no están viendo lo que está pasando. Entonces yo como abogado, como académico, como estudioso de esa materia, hay un libro mío que se llama La Nación Jinete Gordo, o sea, es algo sobre lo que yo tengo un dominio académico. Yo me he cansado de advertir cosas y a los gobiernos no les gusta, a los políticos no les gusta, a los jueces no les gusta, pero tengo que seguir cumpliendo con mi deber cívico y académico de decirlo. E interponer esas acciones que no me las paga nadie. Eso es un esfuerzo que hace un ciudadano. Yo no busco un partido, yo no busco a nadie. Como ciudadano no me voy a poner a hablar en una cámara. Eso no tiene sentido. Palabras que califiquen esta sentencia de parte del es que la sentencia es que hay una denegación de justicia, porque cuando hay una denegación de justicia franca, cuando un juez no falla aquello que ha sido sometido a su consideración. Pero aún así hay un tema de legalidad y de constitucionalidad, y cuando los funcionarios públicos y más los jueces incurren en ello, se llama prevaricación, eso. Es decir, que no lo tengo que decir yo. Eso está ahí, las leyes están ahí. Sí, pero usted ya está hablando de la Cámara, usted ya tiene que decirlo. Eso tiene que decirlo todo dominicano, porque República Dominicana es cada uno de nosotros. O sea, pero es que, atención, pero yo te estoy diciendo a ti como tú me estás enfocando como periodista, que a ti tú tienes una responsabilidad, y tú como camarógrafo, y el que me está viendo en la televisión, si es que este pedazo ustedes no lo recortan. Todos los dominicanos tenemos que salir a defender este país. Todos los dominicanos. Esta República Dominicana no es de Juan Miguel Castillo y de mi mujer y de mi hijo. De hecho, gente como uno que no tiene problemas de afectación de servicios públicos por la sobredemanda de los inmigrantes. Porque yo no voy a un hospital público, gracias a Dios. Como yo hablo de que los hospitales dominicanos están siendo afectados en los servicios a los dominicanos pobres, yo no estoy hablando por mí, yo estoy hablando por los infelices. Es por los infelices. Mi mercado de trabajo no está siendo afectado porque yo soy un profesional del derecho. Es decir, los haitianos no ejercen en los tribunales con licencia de abogado del Colegio de Abogados de Haití, ¿entiendes? O sea, mi mercado de trabajo no, pero las labores peor pagas, de las de los humildes, de mano de obra no calificada, son los que son desplazados. Vete al supermercado X, al que veas, para que tú veas lo que está pasando hasta con los delivery de los colmados, los delivery de los supermercados. Una industria de servicio que surgió con la pandemia, los delivery. Vete a ver qué cantidad de dominicanos quedan haciendo delivery. Que siguen adelante. ¿Cómo va la cosa? Cada vez una situación de mayor tensión. Eso que pasó en Friusa, que tuviste un grupo de jóvenes que marchó ahí, eso es espontáneo, porque mucha gente ahora se ha sorprendido, y yo tengo años advirtiendo que ese tipo de cosas genera una reacción natural, porque los pueblos no se suicidan, y cuando las clases políticas no sintonizan con eso, y no tienen una visión, y cuando los liderazgos, que se dicen liderazgos, no tienen una visión histórica, ¿qué terminan ocurriendo? Situaciones de tensión,
Pero eso está pasando en Europa. En Europa tú lo estás viendo. Eso está pasando en Alemania, en Suecia, en Italia, en Francia, en España. Tú no estás viendo los noticiarios de la televisión española, lo que está pasando en Ceuta y en Melilla. Sí, pero la sentencia la tenemos aquí. ¿Qué sigue con la sentencia? Ejecutarla. Es que el Tribunal Constitucional tiene que fallar la acción de inconstitucionalidad. O va a empecinarse en no fallarlo. Es que el propio Estado ha dicho que ese decreto es inconstitucional. El propio Estado ha dicho que ese decreto fue dictado sin reunir las condiciones mínimas del cumplimiento de la ley. Es violatorio de la ley y por ende de la Constitución. No lo ha dicho el doctor Castillo Pantalón, lo dijo el Ministerio de Interior y Policía, un informe que está escrito y suscrito, firmado por el viceministro de área. ¿Qué debe seguir haciendo el Tribunal Constitucional? Mirar para otro lado. O sea, pero ¿cuál es la finalidad de eso? ¿Cuál es la finalidad de eso? Exacto. ¿Qué busca el tribunal con esto? No sé, habría que preguntarle a ellos. A mí no, porque yo como ciudadano estoy haciendo más de lo que me corresponde, porque a mí no me está pagando nadie para esto. A ver, ¿qué me beneficio yo de esto? De nada, porque que yo sepa, a ser entrevistado, por más la honra que sea y reconocimiento social, a mí eso no me factura a mí ni un peso. Y esto no se monetiza, estos noticiarios, porque al menos esto es un YouTube, una cosa, y te monetiza. Pero esto es una cuestión cívica, de decirle, de advertirle a la sociedad. En eso es la sociedad que tiene cada uno de los dominicanos. ¿Nos están llevando a dónde? ¿A dónde que nos van a llevar? ¿Por qué? Porque el Estado haitiano está colapsando. Colapsando absolutamente. El canciller hoy ya hizo una advertencia casi desesperada. Al mismo tiempo tuve el jefe de ese canciller que está lanzando ese grito desesperado. Lo que está es dando un decreto de una comisión. ¿No se contrapone esta sentencia con la política migratoria que lleva a cabo el gobierno? De repatriación, de pedir documentos. Pero es lo mismo, porque tú creas unas condiciones de llamamiento con eso. Y además tú no tienes manera de... Es que si las políticas institucionales no son integrales, es como tú tener una caldera que tiene muchos pinches. ¿Qué haces tú tapando, poniéndole un chicle a un hoyito? Y el agua saliéndose por otro lado. Así no es. Y eso quien diseña eso se llama el Consejo Nacional de Migración. Es el órgano creado por la ley 285/04 sobre migración para diseñar toda la política integral del Estado. Cuando tú ves la matrícula de instituciones que componen ese consejo, presidida por el Ministerio de Interior y Policía, es multiministerial. ¿Por qué? ¿Por qué se diseñó así? Porque el problema migratorio es un eje transversal que atraviesa todas las políticas públicas. Te desajusta el empleo, te desajusta la educación, te desajusta la salud, te desajusta el medio ambiente, te desajusta la economía, la paz pública, los servicios municipales, todo. Tú te estás echando encima un país que es el más pobre del continente y uno de los más pobres del mundo. Encima, no hay capacidad ni siquiera de la comunidad internacional de tú resolver un problema de esas dimensiones. Eso es imposible. Y no puedes controlar lo que pasa más allá de tu frontera, porque eso es un estado distinto. Entonces nos están empujando ¿hacia dónde? A una confrontación, porque al final de cuentas lo que se anda buscando es una confrontación. Y para donde vamos caminando ya estamos viendo. Ya yo no lo dije hoy, lo dijo hoy mismo, esta mañana el canciller dijo, estamos en las puertas de un conflicto internacional. Cuando él dice internacional, significa de la República Dominicana, ¿con quién? ¿Con quién? Con Haití. Pues no, porque, o sea, no. Y ni hablar de la posición del abogado Pelegrín Castillo, quien lleva la voz cantante en este tema migratorio, los temas haitianos, son expertos en política internacional, política migratoria. Y quiero compartir con ustedes lo que hablamos en una entrevista a continuación. Mira, todo esto empieza con un decreto que emite el presidente Medina en favor de unos 700 ciudadanos haitianos, donde de manera indebida, sin ellos llenar los trámites, sin un expediente bien sustanciado en cada caso, se le emite directamente, en forma masiva, la naturalización. Eso viola la Constitución, las leyes, el ordenamiento jurídico
Después, en el gobierno del presidente Abinader, hace ya unos años, los mismos grupos que maniobraron para que el presidente Medina dictara ese último decreto, vuelven y lo hacen, pero con 30 personas. Es un número mucho menor, pero igualmente lo que está en discusión es la cuestión de principio, el precedente que se sienta. Según las investigaciones que nosotros hemos realizado, había un recurso en contra del primer decreto del presidente Medina. Por tanto, el Tribunal Constitucional nunca debió fallar ese recurso sobre lo propuesto en el segundo decreto, porque tenía primero que decidir la cuestión de si procedía o no emitir ese decreto. Un decreto que viene viciado desde el origen, porque la ley a ese grupo de personas, hay en total unas 7,000 personas que están en ese grupo, se le quiere dar la naturalización directamente sin cumplir los trámites. La mayoría de ellos no cumplió con los trámites. Hicieron solicitudes fuera de plazo, no aportaron los documentos. Entonces estamos sentando un precedente peligroso, porque los presidentes no pueden naturalizar al margen de la ley. No pueden. Los presidentes no tienen ese poder. Entonces había que decidir primero ese tema. Por eso el voto salvado de la magistrada Bir, en este caso, fue muy asertivo, fue muy claro cuando dijo que el tribunal no quiso considerar si las bases de esa decisión tenían fundamento legal, si el decreto tenía fundamento legal. ¿Por qué? Porque se sabía que incluso en el Ministerio de Interior y Policía no se conoció ese expediente. Se supone que eso lo tenía que manejar el Ministerio de Interior y Policía. Sí, cada solicitud individual de naturalización tenían que ir con una recomendación. No nos llamemos engaño. Lo que estamos, el desarrollo de un plan criminal de alta inteligencia que se elaboró hace tiempo y ahora está entrando en una fase de ejecución acelerada. El plan es seguir presionando con métodos terroristas acciones sobre la población haitiana y tratar de forzar una salida hacia el territorio dominicano. Ya desde Puerto Príncipe han salido más de 1 millón de haitianos, según las informaciones. Pero la mayoría no se están dirigiendo al norte, donde hay mucho territorio y donde no hay tantos problemas en Haití. La mayoría se están dirigiendo a la frontera. Esas bandas, esos grupos terroristas que lo manejan no solo el narcotráfico internacional y que usan métodos terroristas, no, sino fuerzas internacionales que tienen una estrategia que la denunció el senador Marco Rubio. El senador Marco Rubio lo dijo: yo voy a ir próximamente donde la magistrada, ya yo fui y se lo avancé, pero nosotros vamos a radicar una denuncia formal, porque el senador Marco Rubio, ahora secretario de Estado, ya había advertido que sectores de poder en Estados Unidos estaban tramando provocar un traslado masivo de poblaciones de 3 millones de haitianos a República Dominicana, como empleando métodos terroristas. Pero ambas situaciones tipifican crímenes de derecho internacional público, de lesa humanidad, métodos terroristas contra la población, que ya eso ni se discute.
traslado forzado de poblaciones. ¿Pero para qué? Para constituir una variante del crimen de agresión, porque están amenazando la integridad territorial de República Dominicana. Una sentencia calificada en lo absoluto como absurda, inoportuna, que pone patas arriba el sistema de justicia, que se contrapone con la política migratoria que lleva a cabo el presidente Luis Abinader, que burla la Constitución y las leyes dominicanas. Ustedes lo escucharon, así calificaron estos juristas la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. Yo soy Damián Aquino, el cazador de noticias, y esto era lo que quería compartir con ustedes. Hasta una próxima entrega.